Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Carla, tardes. ¿cómo estás? ¿Tú sabes que mañana es un día muy importante para el cine? ¿Para las salas de cine? ¿Lo sabes o no? El festival que hay, ¿no? Previsto. Durante 3 días vuelve a celebrarse 3 días. la fiesta del cine, sí, que supone Sí, poder sí. ver pelis a 3,5 € y que augura unos llenazos y una ayuda al sector que buena falta le hace. Que ahora más de Buen uno, y sitio más de uno también, estará claro. diciendo, ¿y esto a qué viene? Porque sí que toca. Sí, porque Claro. tiene relación, ya que hoy en este paseo por la historia no vamos a hablar de cine, pero sí de teatro, de teatros, en plural, y de cómo un rey los cerró por decreto tal día como hoy hace más de 4 siglos. Hola. Sí. Es que ya llevan molestando mucho tiempo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pero bueno, mira, fíjate que cuando cerraron los teatros durante la pandemia fue un desastre para las salas, Una para locura. los teatros y el cine, por supuesto, y para el personal, pero para todo el personal, actores, acomodadores, autores, espectadores. Sí, sí. Pero ¿y cuando los teatros se cerraban porque a un rey se le ponía en su corona morena que había que cerrarlos? Hombre, pues esto ocurría de vez en cuando. Y una de las veces en las que se decretó la prohibición de toda representación dramática en todos los teatros, en todos sus reinos, fue idea, como no, de Felipe II, el intensito. El intensito. Sí, el triste, el soporífero, que así lo decretó efectivamente el 2 de mayo de 1598. No se llamaban teatros entonces, se llamaban, ya lo sabemos todos, corrales o patios de comedias, pero bueno, se llamaran como se llamaran, se acabó toda representación teatral. Hacía años, mucho tiempo ya, que el alto mando eclesiástico le estaba dando la brasa a Felipe II para que prohibiera las representaciones dramáticas. Para ellos había demasiada moza descocada, ¿no? Ya Mucha estamos, juerga. sí. O sea, claro, ¿qué es eso de que hubiera tanta juerga entre los espectadores? No tanta diversión, tantas risas. ¿Esto qué es, hombre? Viene un poquito a huevo recordar lo que le dice el maléfico Jorge de Burgos a Fray Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa cuando le explica por qué oculta a todos el libro de Aristóteles, ¿no? Por lo de la risa, que dice él: la risa mata el miedo y sin miedo no puede haber fe. Porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios, ¿no? La risa seguirá siendo la diversión del hombre sencillo. Pero ¿qué ocurrirá si por culpa de este libro, el de Aristóteles, los hombres doctos declaran que es permisible reírse de todas las cosas? Podremos reírnos de Dios. El mundo desembocaría en el caos. Pues sí, añado yo. El caos, el caos. Mejor el caos. Living easy, living free. Season ticket on a one-way ride. Asking nothing, leave me be. Take your everything in my stride. Don't need reason, don't need rhyme. Ain't nothing I'd rather do. Going down, party time. My friends are gonna be there too. I'm on the highway to hell. On the highway to hell. Highway to hell. On the highway to hell. Ya quería llegar yo al infierno. Oye, Nieves, antes de entrar en los porqués de semejante decisión, eso ocurre en pleno siglo de oro. Pero Sí, si se sí. cerraron los teatros, ¿se prohibieron solo las comedias, las de la risa y eso, o también los dramas? Se prohibió todo. Vale, Toda vale. representación teatral que no fuera un auto sacramental. Joder. O sea, para partirse el pecho Ya, a risas, directamente, ¿no? Es decir, quedaron al margen de la prohibición las representaciones de episodios religiosos y mandangas bíblicas, ¿no? Aunque tengan más ficción que el perro del hortelano y el tenorio juntos, ¿no? Pero eso sí se podía hacer. El único espectáculo permitido era la misa, que es el embrión del monólogo. Lo que pasa es que, bueno, el monologuista suele ser un sieso, sin pizca de gracia. Se supone que si les molestaba tanto la risa,
con haber permitido también la representación o sea, haber prohibido la representación de comedias y permitirla de dramas, pues podría valer, ¿no? Sí. Pero no. Porque lo que les molestaba, y les molesta no solo la risa, sino les molestaba la diversión de la plebe, la distracción. Pero por lo que has dicho antes, o sea, ¿Felipe II ordena el cierre de los teatros por sugerencia de la Iglesia o...? Sí, es que aquí es que se juntaron aquí el hambre y las ganas de comer. La Iglesia llevaba varios años presionando para que se prohibieran las representaciones teatrales. Y la verdad es que los teatros se cerraban cada 2 por 3 en las ciudades por real decreto de Felipe II. ¿eh? No tanto en los pueblos, donde los cómicos ahí de la legua seguían con sus obras, yendo de acá para allá, como en los corrales de comedias de las ciudades, sobre todo en la villa y corte, ¿no? Cualquier excusa, cualquiera era buena para cerrar. Cuando no era porque había una festividad religiosa, y había tropecientas mil, pues como cuando Franco cerraba los cines en Semana Santa también, ¿no? Habrá gente que no se acuerde, pero los cines se cerraban en Semana Santa, todo el mundo de procesión, ¿no? Bueno, pues cuando no era por una festividad religiosa, era porque se moría alguien de la familia real y había que guardar luto. Y como se morían tanto, yo creo que se morían por encima de sus posibilidades, pues los teatros cerrados día sí y día también. Y en aquel año de 1598 se juntaron varias cosas. Primero, las constantes presiones eclesiásticas. Segundo, que a Felipe II se le había muerto su hija favorita, se había muerto Catalina Micaela. Era duquesa de Saboya y se había muerto con solo 30 años, ¿no? Se murió la mujer en Turín y además se había muerto en noviembre del año anterior. Hacía ya 6 meses, pero como los lutos que se imponían eran kilométricos, pues nada, en la villa y corte, en aquel mayo de 1598, los teatros llevaban cerrados medio año. Y el infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro alegría de vivir. Pero entonces el cierre por el luto afectaría solo a Madrid, ¿no? No a los Sí. teatros de todo el reino. Sí, vale. afectaba afectando solo a la villa y corte, ¿no? Pero la Iglesia aprovechó la coyuntura y la depre del rey, a que por cierto, y esto Felipe no lo sabía, le quedaban 5 meses de vida, porque cascó en septiembre, estamos hablando de mayo. Y él muere en septiembre. O sea, que el intenso Felipe II estaba sin ganas de nada. Estaba deprimido, perdido, pobre. Estaba martirizado por la gota. España en bancarrota. Él nos había llevado a la bancarrota. Su gran armada tocada y hundida por las costas de Irlanda por haber ido a meterse donde no lo llamaron. Y los curas ahí apretando porque sabían que el rey estaba flojo y su ánimo, pues, por los suelos. Era el momento propicio para conseguir lo que llevaban buscando mucho tiempo ya, la Iglesia, ¿no? Desde hacía 10 años, con el arzobispo de Granada a la cabeza, por cierto, como líder del Consejo Teológico y de la cruzada antiteatral. Y lo que buscaban era el cierre total y permanente de todos los teatros, de todo el reino, a toda obra dramática o cómica que no fuera un auto sacramental. El argumento era que el teatro había perdido su esencia adoctrinadora. Esto es así, esto es textual, ¿eh? Claro. Su carácter sacro. Ya ves tú, como si el teatro lo hubieran inventado los curas, ¿no? Y ahora venían a decir cómo había que representarlo. Había que acabar, según ellos, con él porque se había convertido en algo divertido. Y encima con mujeres. Y ahora abro comillas. A ver. Con mozas de trapío que bailaban con todo descoco. Me encanta esta frase. Mozas de trapío, ¿no? O sea, tías estupendas. Y con hombres, sigo con las comillas, con hombres que se afeminaban y se hacían inhábiles para las cosas del trabajo y de la guerra. Bueno, Ya ves tú. Bueno, y eso que aquí en España tuvimos una ventaja. Esto tiene su punto inaudito. Las mujeres solo tuvieron prohibido actuar durante un año. En la mayor parte de la Europa cristiana tenían prohibido actuar siempre. Pero bueno, los empresarios teatrales españoles estuvieron muy listos. Supieron enredar al Consejo de Castilla para que se permitiera que hubiera actrices, diciendo que travestir a los hombres para que hicieran de mujeres era inmoral. Que poner a muchachos a representar con hábitos de mujeres era la mayor indecencia. Ya. Y ahí estuvieron listos. Ahí fue donde las autoridades dijeron, anda, pues es verdad, no nos gustan las mujeres en el teatro, pero los travestis nos gustan menos todavía, ¿no? pero entonces esos mismos empresarios, que en fin, tuvieron una idea, digamos, brillante, Sí, ¿no pudieron impedir el cierre permanente de los teatros con lo que les iba a ellos? Porque suponía la ruina total del negocio, claro. Suponía pues el desastre absoluto. Lo intentaron. Sobre todo porque aguantaron los 6 meses de luto por la muerte de doña Catalina
Micaela, y cuando ya iban a abrir los patios y los corrales de comedias, llegó el decreto del cierre definitivo. Los empresarios hicieron un memorial muy extenso y muy bien argumentado, dirigido al rey, con muchísimos argumentos políticos, económicos, sociales, morales. Le dieron todo tipo de explicaciones para que no cerrara los teatros. Le recordaban a Felipe II, otra vez abro comillas, la necesidad política de contribuir a distender los ánimos de sus atribulados súbditos. Atribulados, sí señor. Atribulados súbditos, claro. O sea, dicho de una manera, tío, eres un triste. Tienes a los súbditos hasta la peineta, están amargados. Como cierre la única diversión que tienen, se pegan un tiro, ¿no? Porque es que ya solo podían ir a los toros, lo único que les quedaba, como si eso fuera cultura, ¿no? Llevamos así 5 siglos. Los reyes y las hermanas de los comisionistas de la Comunidad de Madrid, pues mira, confunden toros, sangre y muerte con cultura, ¿no? En esa memoria que los empresarios presentaron al rey, también se plegaban a moderarse, abro comillas otra vez, a hacer correcciones en las comedias si hubiera en ellas abusos. Claro, eso es lo que decían. Y sigue. O sea, autocensurarse, vamos. Claro, autocensurarse. Si hay abusos, bueno, pues nosotros corregimos algo. Y sigue en esta memoria. Como no se debe quitar la vida al cuerpo porque está enfermo, sino curarle, tampoco parece que si algún exceso hay en las comedias, se repare con quitarlas, sino con quitarle el exceso, ¿no? Claro. Bueno, y siguen los empresarios diciendo, la comedia ha de permitirse y protegerse, pues esto es muy bonito, la comedia es espejo, aviso, ejemplo, retrato, dechado, doctrina y escarmiento de la vida. Qué bien escrito está esto, ¿no? Perfectamente. Y qué precisa es la definición. Claro. Esto está en la memoria que le presentan al rey los empresarios teatrales, ¿no? Pero ni caso. Oye, pero si has dicho antes que a Felipe II entonces le quedaban solo 5 meses de vida, igual el cierre de los teatros duraría lo que duró él, ¿o no? ¿O no? Eso es porque tú eres un hombre optimista. Claro, como siempre. No, pues no, que va. Los teatros se tiraron cerrados 2 años a partir del decreto. Solo se podían poner novelones bíblicos, que eran los que estaban en cartelera. Es que el sucesor, no olvidemos, el sucesor de Felipe II, siguiendo la numeración, fue Felipe III, el Tolai, ¿no? Era más conocido como el Piadoso, porque se rezaba 9 rosarios al día, 1 por cada mes del embarazo de María y el Palomo. El que solo cumplía órdenes de su valido, el corrupto duque de Lerma, que hemos hablado tantas veces de ellos, que fue el propio duque de Lerma, el que al final le dijo, Felipe, hazme caso, abre los teatros, que de esto entendían mucho los romanos, ya inventaron ellos lo del pan y el circo, la gente se tiene que divertir, siempre es mejor tener a la plebe entretenida, que no pensando. Como dicen que dijo alguien, aunque parece que no lo dijo así, pero ha quedado la frase ahí, los que saben dicen que no se dijo, pero esta frase es fantástica. Lejos de nosotros, majestad, la funesta manía de pensar, ¿no? Que vale, que no se dijo, pero que lo pensaban también fijo. Pues nada, que vive el teatro, hombre, que vive el teatro y que vive el cine también. Venga, mañana más Nieves. Gracias, Carla. Un beso. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.